Ok. Perfecto, estamos en línea. Entonces, nuestra hora de reunión es en 7 minutos. Eh, Empezamos dentro de muy poco. Dragon Roy ya aparece. Hola, Patti. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la calidad del audio y del video? Bien, bastante bien. ¿Bien? Se ve Ok. bien. Bueno, perfecto. En Facebook ahorita vuelvo a reproducir Ahorita ya la voy. para que nos vean por Facebook. Eh, Vivo en Facebook, perfecto. Ya vamos a iniciar el video. Y como les digo, recuerden, esta es una plática sencilla. Muchos de ustedes ya pasaron por aquí. Eh, y bueno, la idea es que esto sea muy, muy amigable. Entonces, por Instagram también vamos a transmitir un poquitillo para los que quieran seguirnos. Ok, entonces ya estamos en Facebook, ya estamos en Instagram y vamos a hacer nuestra presentación de Bariatric Magic, ¿no? Mitos y realidades. Vamos a iniciar la transmisión en Facebook para todos los que nos quieran seguir por Facebook. En unos segundos vamos a empezar. Listo. Ok, creo que ya estamos bien en Facebook, perfecto, en vivo. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. Les voy a compartir la pantalla. Algunos de ustedes ayer vieron ya la presentación. Eh, Creo que tenemos más gente por Instagram que por Facebook en este momento. Y muchos nos están saludando, eso me gusta mucho. Y bueno, entonces, para los que no vieron la presentación ayer, vamos a volverlas a mostrar. Yo espero que hoy sí nos corran unos videos que ayer no pudimos presentarles. Y bueno, vamos a empezar. Compartir pantalla. Todavía nos cuesta un poquito, ¿eh? No crean que ha sido tan fácil la migración. Configuración, chatear. La votación, esperemos tenerla pronto. A ver, mi Patu. Se supone que aquí ya debería poder mostrarles mi pantalla, pero algo está sucediendo. Aquí no sé si están viendo la pantalla. No. ¿No? Ok.
Abajo a la derecha le picas y dice compartir pantalla. Sí, sí. Sí, ahí está compartida. A ver. Acá estamos. Perfecto. Gracias, Juan. Bueno, muy bien. Listo, estamos puestos. Ok, vamos a empezar entonces a hablar de los mitos y realidades de la cirugía bariátrica. Qué bueno que nos acompañan algunos amigos. Y sobre todo pacientes, también son pacientes que ya tuvieron eh, un procedimiento bariátrico. Y la idea es que sea muy ameno, sobre todo si tienen preguntas, que podamos escribir un poco y chatear y aprovechar este tiempo, ¿no? Tenemos algunos tiempo libre para aumentar el conocimiento. Entonces, una de las cosas que mencionábamos ayer, que es muy importante, es que la gente piensa que todavía nosotros estamos tratando pacientes estéticos. Cada vez que me siento con ustedes y que analizamos el caso de cada uno de ustedes, pues vemos definitivamente que no son pacientes estéticos, ¿no? Todos son pacientes que tienen problemas de salud, que definitivamente la obesidad les está generando cambios en el metabolismo y que este metabolismo ha generado problemas y repercusiones en laboratorios. Entonces, cuando definimos la obesidad, ya lo definimos como una enfermedad, como un cúmulo de grasa que definitivamente es perjudicial para la salud. Ese es un término importante porque si nos dedicamos a cirugía bariátrica, tenemos que entender que estamos tratando pacientes, estamos tratando la enfermedad de la obesidad y eso es muy importante. Rápidamente, como patrones de obesidad, tenemos la manzana y la pera. En los hombres mucho más típica la manzana, que es esta pancita, el abdomen prominente, y la pera, que la vemos más en mujeres de caderas amplias. Pero si ustedes ven, cada uno de los tipos de obesidad tiene patrones que nos hacen pensar en algunas enfermedades u otras. En las mujeres vemos mucha diabetes, problemas de columna, de cadera, cáncer, más de 14 tipos de cáncer que se asocian a la obesidad porque la genética cambia y la influencia hormonal puede cambiar, colon, endometrio, mama o seno, útero, bueno, y la diabetes, que definitivamente es una causa importante en cuanto a las causas de muerte. Lo que veíamos ayer igual es que la obesidad es una pandemia, ahora que está de moda el término pandemia, que está creciendo, y de los 240 millones que teníamos hace unos años en el mundo, se estipula que esto va a incrementar enormemente al 2025. En 5 años vamos a ser más de 380 millones de diabéticos. Y bueno, cada paciente diabético es un gran costo económico para el sistema de salud. Y bueno, finalmente son pacientes que van a tener repercusiones en su salud en un futuro. Y esto es algo que nos preocupa porque el sistema de salud y nuestra propia salud va a tener repercusiones. La asociación más importante de la diabetes que tenemos en México, y por una brecha importante contra otros países, es que el 90% de nuestros pacientes diabéticos empezaron como obesidad o sobrepeso. Es decir, esa pancita que tenemos muchos, que lo vemos como que no es una obesidad, en muchos pacientes puede ser suficiente el problema para que ya desarrollen enfermedades metabólicas. Entonces, el sobrepeso también se considera como el preliminar de este problema de salud y puede estar asociada, sobre todo entre más rasgos genéticos latinos o mexicanos tenemos, es más fácil y es mayor esta predisposición. Los pacientes arios, anglosajones, no tienen una asociación tan clave como el mexicano. El mexicano tiene una labilidad para padecer diabetes con un poco de aumento. Entonces, verdaderamente somos una población que necesitamos estar delgados, necesitamos estar saludables para que nuestros exámenes y nuestro metabolismo se porte como un paciente sano. Números importantísimos en obesidad, el 50% de los mexicanos tienen hábitos sedentarios o se consideran inactivos. Y bueno, en México son más de 59,000 muertes anuales. Entonces, bueno, sí, cuando le dan prioridad a las pandemias, la obesidad y la diabetes debe ser una de estas. Una de las cosas que hemos visto ahorita en los tiempos de COVID es que sí, la asociación de obesidad o diabetes y coronavirus es crítica. Son pacientes que les está yendo muy mal con esta infección del coronavirus.
Y luego vamos a tener una plática de obesidad y coronavirus muy interesante, pero esto ha hecho llamar la atención sobre la gravedad que es tener obesidad. No se trata entonces ya de pensar en que tenemos unos kilitos, sino que la obesidad es una de las peores enfermedades que tenemos en el mundo. Bueno, ¿qué es la cirugía bariátrica? Porque, insisto, este estigma que se tenía de que es algo estético hay que irlo borrando. Pues la cirugía bariátrica es una cirugía digestiva que hoy realizamos por vía laparoscópica, donde buscamos modificar el tracto alimentario. Y lo que buscamos con esta modificación en el tracto alimentario es mejorar la respuesta de las hormonas del intestino, del cerebro, los neurotransmisores, y lograr que el paciente cambie su respuesta al metabolismo al alimento, pero además que pierda peso. Una de las metas más importantes no es solo perder peso, sino lograr la corrección del metabolismo, que si seguimos la misma línea de pensamiento, la obesidad lleva a las enfermedades metabólicas y por ende esto va a llevar al problema de salud como lo mencionábamos, ¿no? Entonces, bueno, la obesidad es la enfermedad, la cirugía bariátrica es el tratamiento. Eso es bien importante tenerlo de esta forma. Y a esto se acuñó que ahora hablemos de cirugía metabólica. La cirugía metabólica la dejamos para pacientes que no necesariamente son obesos. Puede haber inclusive pacientes con rangos mucho menores de obesidad, pero que ya traen una alteración en su metabolismo muy importante, como puede ser la diabetes mellitus, como pueden ser la dislipidemia, como pueden ser los triglicéridos muy elevados. Inclusive hemos visto que pacientes que tienen problemas de triglicéridos familiares, luego de un bypass les va muy bien. Y tenemos algunos pacientes que ya llevan algunos años con este resultado, o sea, que se ha mantenido a través de los años. Y esto hace que la cirugía metabólica haya tomado un rumbo muy importante en la cirugía. Hay diferentes técnicas, se han hecho decenas de técnicas en cirugía bariátrica, pero las que más hacemos en este momento en el mundo son, o las que más están creciendo en números de realización en el mundo, básicamente son estas tres que les puse. En estas tres, en la A vemos el bypass gástrico, que es una unión entre estómago e intestino. En la B vemos la famosa manga gástrica, donde hacemos un estomaguito en forma de tubo. Y en la C vemos un bypass de una anastomosis. Vamos a ver el bypass. Y bueno, lo que vamos a ver en el bypass entonces es cómo a través de pequeñas incisiones vamos a hacer un cambio en la anatomía, en el conducto normal del alimento. A través de estos pequeños instrumentos que introducimos en la cavidad del paciente, hacemos un neoestómago, un pequeño estómago, hoy en día un poco más largo que este. Hacemos un conteo de todo el intestino y hacemos un conteo de un porcentaje que vamos a dejar sin contacto con el alimento. Luego hacemos este puente que vemos ahí, donde el alimento va a pasar directo adelante del estómago y del duodeno, del intestino delgado, uniéndose con los jugos gástricos, biliares y pancreáticos. La gastrectomía en manga, que es la siguiente que vamos a ver, lo que vamos a ver es que vamos a desconectar el estómago de su lugar de fijación. Esta capacidad que caracteriza el estómago vamos a reducirla, pero muy importante, en la parte superior del estómago vamos a ver que el fondo gástrico se elimina y entonces la producción de grelina, que es esta hormona del apetito, también desaparece. Entonces son pacientes que no les da hambre, igual que un paciente con obesidad mórbida, quedan con un pequeño estómago que sacia fácilmente lo que consumimos de alimentos. Y esta es la manga gástrica, entonces tiene una función hormonal y una función restrictiva que funciona también muy bien. Es una muy buena cirugía. Yo sé que a muchos les fascina la cirugía de manga gástrica, pero hay pacientes para todas las indicaciones. Y por último, pero no menos, está el bypass gástrico de una anastomosis, donde se hace un estómago muy largo, casi como si fuera una manga, pero también hacemos una exclusión donde hacemos una unión estómago-intestino, una unión única, en la cual buscamos que el alimento se puentee y se una mucho más adelante de donde normalmente debe haber llegado al duodeno. Entonces, estas son las tres técnicas que más usamos. Queda por mencionar el switch duodenal,
o el SADI, que básicamente es un switch modificado donde se hacen pequeñas variaciones y la unión entre el intestino se hace no en el estómago, sino al nivel del duodeno. ¿Quiénes son candidatos? Esa pregunta todos los días la analizamos en el consultorio. Entonces, todo paciente grado 2 con alguna enfermedad asociada, como llegan casi todos, o con obesidad grado 3, son buenos candidatos a cirugía bariátrica. Pacientes que tienen historia de haber hecho muchas dietas, muchos procedimientos y aún siguen con obesidad, son buenos candidatos. Pacientes con obesidad grado 1, la dejamos recomendada para pacientes que tienen una enfermedad metabólica importante, como podría ser la diabetes mellitus o la dislipidemia, como les contaba. Y una indicación ahorita de la Asociación Americana es que también obesidad y enfermedad por reflujo puede ser una muy buena indicación para tratar la obesidad. Entonces son candidatos pacientes desde jóvenes, 13 años. Llevo 2 13 meses años. operada de manga gástrica por el doctor Ramírez. He bajado 13 kilos y soy muy feliz con el resultado. Entonces, bueno, ese es el ejemplo, ¿no? No dejé de escuchar yo la edad, ahí les va. Alexia Rico, tengo 13 años. Llevo 2 meses operada de manga gástrica por el doctor Ramírez. Entonces, bueno, si ustedes ven, este es importante. Los límites de edad cada vez los movemos más. Vemos que hay límites de edad en pacientes más jóvenes y más adultos, ¿no? ¿Está Patti? Hola, soy Patricia. A mí me operó el doctor hace 4 años. Me resolvió un problema de reflujo que tenía y estoy muy feliz. Ahora me siento muy bien y es la primera vez que no hago dieta desde que tenía 18 años. Estoy muy feliz y en muy buen estado de salud. Y por ejemplo, este es un caso metabólico que decidimos por la edad. Soy Jorge, el doctor me operó hace 5 años, tenía un sobrepeso considerable y me bajé con la operación hace 5 años 25 kilos. Tuve un infarto y mi operación fue más por el corazón que por cuestión de peso. Estoy muy feliz, mi vida cambió, me salvó la vida el doctor. Tengo casi 76 años y estoy perfectamente bien de salud. Bueno, entonces como ven, los límites Soy Jorge, se han movido. El doctor. Hola, soy Patricia. Entonces, los límites se han movido cuando hablamos de límites de edad y más bien es la indicación lo importante. De las preguntas que nos hicieron, de los mitos, yo no me opero porque me voy a desnutrir y se me va a caer el pelo y yo vi a fulanita que está muy acabada después de la cirugía. Entonces hay que entender que la cirugía bariátrica es maravillosa, pero tiene condiciones. Y las condiciones es que todos los pacientes bariátricos deben de suplementarse. Es correcto que tienen que tomar vitaminas. Yo en lo particular les recomiendo vitaminas de por vida. Sabemos que con el tiempo, con los años, estos requerimientos pueden ser menores, sobre todo de proteína y algunos de vitamina, dependiendo del procedimiento. La gastrectomía en manga es de los que menor necesidad de suplementación tiene, pero sí tiene necesidades. El bypass gástrico, el mini gastric bypass o el switch duodenal requieren suplementación de por vida y un seguimiento. Esto es clave y hay que entender lo que estamos tratando una enfermedad. El seguimiento es algo importante. Las vitaminas deben ser postbariátricas, se consiguen fácilmente en México y lo ideal no son vitaminas regulares porque se necesita que se absorban bien. La proteína es algo que recomendamos para cuidar nuestra salud muscular, eso es algo que lo recomendamos sin lugar a dudas. Y nada más poner en consideración que definitivamente muchos de los pacientes que llegaron con nosotros ya tomaban muchas medicinas. Entonces pensar que voy a dejar la insulina, la metformina, el antihipertensivo, todo lo que tomo para estar bien a cambio de unas vitaminas, me parece un buen trato, ¿no? Entonces se pueden llegar a desnutrir, dependiendo de la técnica, pero por esto es fundamental el equipo multidisciplinario, un buen seguimiento, muy buenas vitaminas, una nutrición. Y luego vamos a dar una plática con José Luis, nuestro psicólogo,
donde vamos a hablar del placer de comer, que es un placer que hay que reencontrar, comer bien, bonito, saludable. Esta va a ser una plática muy interesante. La recuperación, mucha gente dice, bueno, ¿y cuántos meses tengo que estar antes de recuperarme? Bueno, este es el programa, esto se llama ERAPS, es un proceso de recuperación avanzada en HAES, de ahí viene la E, y es lo que buscamos, que el paciente esté no más de 24 horas en el hospital, que sea por mínimas incisiones, cirugía laparoscópica, no usamos canalizaciones o drenajes para que el paciente pueda egresar rápido a su domicilio, debe caminar y tomar líquidos y hacer ejercicios respiratorios en las primeras 8 a 10 horas de la cirugía. Y en casa, una vez en casa, el paciente debe hacer lo que llamamos una recuperación dinámica, donde no va a ir a echarse a una cama, sino que queremos que esté caminando, que esté hidratándose, haciendo ejercicios. Y son pacientes que entre 4 y 5 días se están reintegrando a un trabajo de escritorio y a 7 días a una vida normal. Entonces, la recuperación es acelerada, no hay que pensar que en un mes, ¿no? En realidad los pacientes rápidamente pueden recuperarse. Cambios en el estilo de vida. Este es un tema interesantísimo. Entonces, yo siempre les digo que hay dos tipos de pacientes. Están los pacientes que vienen para demostrarnos que pueden más que la cirugía. Esos pues todavía no están listos para operarse. Es un paso importante y hay que entender que el estilo de vida es algo que queremos. La cirugía bariátrica va a funcionar con y sin los cambios de estilo, pero la calidad de vida, cómo el paciente se comporta, cómo se siente después de la cirugía, sin lugar a dudas va a impactar. Entonces nosotros motivamos y queremos que el paciente haga un cambio en el estilo de vida. Ojalá, idealmente hagan ejercicio, aunque insisto, no es fundamental, lo vamos a motivar. Renunciar a algunos hábitos, si se fuma, si se toma mucho licor, no se debe realizar la cirugía bariátrica, lo cual no quiere decir que no pueda consumir de vez en cuando una copita para departir con los amigos. No recomiendo fumar, eso con o sin cirugía, no fumen, ya saben. Y bueno, hay que pensar que muchos de los beneficios que nos va a dar la cirugía bariátrica va a tener correcciones en nuestras enfermedades, en nuestros dolores, en nuestra capacidad física. Y entonces después de la cirugía, de pronto sí me motivo a hacer ejercicio y de pronto ya hasta me dan ganas. Y eso es algo que queremos incentivar y buscar. Y ojalá el paciente que venga buscando la cirugía bariátrica venga buscando el paquete completo, ¿no? Porque es muy potente y es muy efectiva. Y es muy segura, que es otra de las preguntas que nos mandaron, es ¿qué tan segura es? Bueno, es muy segura, sabemos que las tasas de complicaciones y de muerte son muy bajas, siempre y cuando se cumplan parámetros claves. Una, pues tener un buen cirujano, esto es fundamental. En México tenemos el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Asociadas, donde soy parte y nos hemos dedicado a buscar un grupo de excelencia, por lo cual tenemos un muy buen grupo de cirujanos bariatras en México. Pero hay que buscar que el cirujano definitivamente maneje varias técnicas. No debe ser solo un cirujano que nos induzca a una de las técnicas. Las técnicas son buenas y es mejor buscar cuál de las técnicas es la que le recomendamos a nuestro paciente dependiendo de las características y sus hallazgos. Que obviamente es muy importante que el cirujano además tenga un número de casos suficiente para tener un récord adecuado, porque esto lo manejamos en cirugía bariátrica como cirujano experto o no experto. El cirujano no es un llanero solitario, entonces necesitamos un equipo multidisciplinario. Volviendo al concepto de la enfermedad, el paciente debe tener varias evaluaciones y preparaciones. Tenemos psicólogo bariatra, nutriólogas bariatra, un cardiólogo, un neumólogo, en fin, todo lo que el paciente requiera para entrar en las mejores condiciones al quirófano. Y si entendemos que muchas veces el paciente pues ya viene con muchas de estas enfermedades, tenemos que entender que va a necesitar correcciones antes de poder entrar al quirófano. Y eso es una diferencia enorme volviendo segura la cirugía. Y obviamente tenemos un parámetro importante y es operarse en un lugar seguro. Sabemos que la tecnología y la calidad del instrumental que se utiliza es fundamental para los pacientes. Hay hospitales de todos los tamaños y de todos los costos, pero sí tiene que asegurarse
la tecnología suficiente, la capacidad de reacción para un paciente de obesidad, ¿no? Y con cualquier complicación. De ahí que la preparación del paciente sea fundamental para que el paciente llegue seguro. En tiempos de COVID, ¿es segura o no la cirugía? Gran pregunta. Todavía estamos debatiendo en el IFSO. Pero ya quedó claro más o menos el concepto mundial, digámoslo así, es que tenemos que buscar la cirugía nosotros segura con un paciente que entienda lo que hay que hacer para hacerla segura. Entonces tenemos que buscar un confinamiento, una cuarentena del paciente donde él no se exponga a la contaminación por este virus. Sabemos que, como les insisto, el obeso va a tener mayores complicaciones con el coronavirus. Y le hacemos un confinamiento y antes de entrar a quirófano el paciente tiene que tener una prueba de PCR o de IgG negativa o que sepamos en qué estatus está el paciente y actualmente la recomendación es una tomografía de tórax para ver que no haya cambios en los pulmones de este paciente que sugieran la presencia de la infección e idealmente tener un hospital que sea lo que llamamos fase 0, es un hospital que no tiene casos de coronavirus en sus instalaciones para no ir a hacer un contagio durante la hospitalización del paciente. Esta es una gran ventaja que tenemos nosotros aquí, tenemos un hospital fase 0 y bueno, y la tecnología para buscar que el paciente entre en condiciones seguras. Entonces, vamos bien, vamos adelante con este combate en la obesidad contra el coronavirus y ya estamos pensando en abrir, ya estamos reiniciando protocolos de evaluación de obesidad. Bueno, muchos preguntan entonces, oye, ¿voy a dejar de tomar medicinas? Bueno, sí, sin lugar a dudas, uno de las metas, de los targets de esta cirugía es corregir las enfermedades metabólicas o mejorarlas. No todos van a corregir al 100%, pero la mejoría es contundente. Muchos de los pacientes van a disminuir los requerimientos, muchos van a dejar de tomar medicinas para sus enfermedades a cambio de las vitaminas, como les decía, ¿no? Y sí, la disminución global del consumo de medicamentos más la sensación de bienestar es contundente en el resultado de la cirugía bariátrica, pero nunca hay que olvidar el que sí tenemos que tomar nuestras vitaminas para estar bien suplementados. Entonces, yo sé que a muchos les dijeron, no, es que la manga es lo mejor, hay que hacer mangas porque esto es lo nuevo. Sí es muy buena, sí tiene muy buenos resultados, no se debe hacer en pacientes con reflujo. La quemadura del esófago en pacientes con reflujo y se les hace una manga puede ser muy importante. Entonces, si en la endoscopía preoperatoria vemos que el paciente tiene reflujo o quemadura del esófago, no debemos recomendar la manga gástrica. Para pacientes comedores de grandes volúmenes es muy buena cirugía y bueno, esto es algo que hay que tener presente, ¿no? En realidad la edad no es una limitación para la manga gástrica. Los que dicen que es el mejor el bypass, también es excelente. Es excelente el bypass en diabéticos y dislipidémicos, es maravilloso. Pacientes que tienen problemas con su gastrectomía en manga, si tienen un reflujo severo o tuvieron una reganancia de peso, de pronto porque eran comedores de dulce, el bypass, cualquiera de los dos bypass puede ser una muy buena método de conversión para volver a tener ese resultado en cuanto a pérdida de peso. Entonces el bypass es excelente, es una de las cirugías que más años lleva en la cirugía bariátrica. Lo personal me gusta el bypass gástrico, las dos formas de bypass gástrico. Hay que entender que lo consideramos cuando el paciente es muy joven. Como ustedes ven, Alexa tiene una manga de 13 años, que es potencialmente reversible también. Podemos reconectar el intestino, la manga no es reversible, y que puede generar dumping. El síndrome de dumping es sensación de malestar. También se ha visto que la manga y el bypass de una anastomosis lo pueden generar, pero el bypass en Y es por excelencia la cirugía que más dumping da. Y bueno, esto puede ser algo a nuestro favor porque el paciente deja de comer algo de dulces. Nos preguntan también, ¿y los gases? El bypass produce muchos gases. Sabemos que esto pasa si el paciente come mal. Cuando el paciente se llena de carbohidratos o de grasas, sí los gases pueden aumentar. Esto se revierte teniendo una dieta saludable, ¿no? Echarle ganas, porque a todos mis pacientes alguna vez les dijeron o ellos se dijeron y muchos médicos les dijimos, no, tú échale ganas. Entonces hay que ver los porcentajes de éxito.
Echarle ganas cuando tenemos obesidad grado 2 o grado 3 tiene una tasa de éxito menor al 4%, y si tenemos enfermedades como diabetes es menor al 1%. Entonces es difícil decirle a un paciente con estas características, tú échale ganas, haz dieta y ejercicio, cuando hay cosas mucho más contundentes y mucho más potentes. La obesidad infantil, vale decirles, échenle ganas, sin embargo no debe ser exclusiva, ¿no? Y eso es bien importante, hay que entender que también pueden llegar a una cirugía bariátrica, hay que evaluar muy bien el caso, necesita todo el equipo multidisciplinario, y también de nada sirve decirle échale ganas al niño cuando el papá se está comiendo una pizza, unas papitas y una coca light, una coca de dieta o una coca normal, porque finalmente el niño está viendo que hay que consumir refrescos y hay que consumir este tipo de dieta. Entonces, los ambientes en los que el paciente todavía no sé cómo le hacen esas rayitas, ese no fui yo, los ambientes en cómo los pacientes se desarrollan es fundamental para tomar la decisión. Por ejemplo, si el paciente que estamos viendo tiene padres obesos, eso le da un mayor score para ser obeso toda la vida. Si trae obesidad desde la infancia, o sea, todas esas son cosas relevantes que, bueno, hay que tener en cuenta al momento de tomar la decisión. Echarle ganas no siempre es, o sea, hay que echarle ganas para ir con el cirujano bariatra y para hacerse una buena cirugía y cuidar la cirugía, échenle todas las ganas, ¿no? Eso también es un muy buen mensaje. Muchos pacientes, y sabemos que asesorados por muchos médicos, nos han dicho, no, es que yo traigo un problema de tiroides, o yo tengo tiroides. Todos tenemos tiroides, ¿no? Punto número 1. Punto número 2 es que los pacientes con obesidad mórbida, obesidad grado 2, con hipotiroidismo, se les hace la corrección, se les debe hacer la corrección de su problema tiroideo, pero no quiere decir que corregir la enfermedad tiroidea vaya a resolver el problema de peso. Entonces, estos pacientes no solo deben corregir la enfermedad metabólica, sino que pueden ser candidatos a cirugía bariátrica, porque sabemos que el corregirlo no va a resolver el problema de peso. Entonces, bueno, hay que corregirlo y seguir. La pregunta de todos, esto sí, si no me la hacen a mí, luego se la hacen a alguien más que se operó, es, ¿puedo comer de todo? Sí, sí pueden comer de todo, no en el primer momento. Hay que hacer unas fases de dieta y sin embargo nosotros buscamos motivar el cambio en el estilo de vida. Entonces nuestras nutriólogas y nuestro equipo multidisciplinario, por eso les decía de la práctica del placer de comer, van a buscar calidad en los alimentos, que comamos, yo digo, coman lo mejor del mundo, coman el mejor jamón, los mejores quesos, porque cuando ven el volumen, es un volumen mucho más reducido y podemos darnos el lujo de comer bien. Entonces pueden comer de todo, pero no quiere decir que todo les caiga bien. Algunas cosas, cosas muy grasosas, fritas, que van a caer mal. Entonces pueden comer y de pronto la cirugía les va a decir después, recuerda que esto no lo debiste haber comido, pero sí, la respuesta es, se puede llegar a comer de todo, ¿ok? No que sea la recomendación, importante. Esto ya lo vimos, cómo decidir con quién operarme, equipo multidisciplinario, evaluación integral, preparación preoperatoria, muy importante. Es raro que un paciente de obesidad le podamos decir mañana te opero y que tengamos lugares seguros. Muchas de las historias que no debimos haber escuchado en cirugía bariátrica se puede haber resuelto en un buen hospital. Entonces, esto es fundamental, saber que tenemos un cirujano con buenos resultados, en lugares seguros, con un equipo multidisciplinario. Bien importante. Bueno, llegamos a la fase de preguntas varias. Entonces, en preguntas varias, nos preguntaron cuáles son bueno, aquí es verdad que es un gran cambio de vida, pero vale la pena, nos manden a decir. Una buena paciente. Los cambios inmediatos en el metabolismo son fundamentales. Los pacientes que son diabéticos al otro día tienen glucosa normal o un descenso importante en esta glucosa. Los pacientes con triglicéridos, a Daniel Mariscal lo operamos, a mi amigo y tío, con 1100 y cacho de triglicéridos, salió con 112 de triglicéridos del hospital, o sea, contundente. Aquí nos preguntan cómo se mide la obesidad grado 1, 2 o 3. Es un cálculo matemático. Hoy le damos mucha importancia a la grasa visceral.
La grasa visceral es fundamental para entender la enfermedad, pero básicamente es una regla matemática donde nuestra altura al cuadrado divide nuestro peso en kilos y eso da un índice. Entonces, si es arriba de 30 es obesidad, arriba de 35, entre 30 y 35 tenemos obesidad grado 2, arriba de 30, 35 y 40, grado 1, 2 y 3, para hacerlo más sencillo. Pero también se ha vuelto muy importante la medición de la grasa visceral. Sí, hay reganancia, sí se puede hacer muchas cosas en los pacientes que tienen reganancia. Hay que investigar la técnica, investigar qué tenemos de cirugía, si es un bypass, si es una manga, se puede convertir, revisar, hay muchas opciones, ¿no? Esto es bien importante. Y aquí nos preguntan sobre el consumo de proteínas. Bueno, las proteínas, tenemos divisiones de las proteínas. Una de las de mejor calidad son las que se llaman WPC y las IPC. Mucho radica en la calidad de la proteína, debe ser una buena proteína. Nosotros en particular tenemos una WPC 80 que es de la mejor calidad alemana, que además viene fortificada para nuestros pacientes, ¿no? Y es muy importante, yo siempre digo que ese es el inicio del día. Empezamos con la proteína y entonces ya podemos disfrutar de la comida. Esto es importante. El ejercicio, sí, sin lugar a dudas lo recomendamos. Creo que es muy importante hacer el ejercicio. ¿Qué define el procedimiento quirúrgico? Muy bien. Entonces, definimos el procedimiento quirúrgico dependiendo de las características del paciente. Si tiene reflujo, si no tiene reflujo, si tiene enfermedades metabólicas, si vemos que tiene diabetes mellitus o si tiene una quemadura del esófago. Todo esto hace que tomemos decisiones sobre cuál procedimiento. Yo siempre les digo que me dejen asesorarlos, que me dejen elegir, y es un porcentaje chiquitito de pacientes que le podemos decir, bueno, tú en realidad no tienes reflujo, no tienes diabetes, no tienes ningún otro problema, ¿cuál es la que más te gusta? Ese es un porcentaje chiquito, por lo general con los estudios siempre hay una recomendación, ¿no? Para eso estudiamos, para poderlos asesorar. Yo les digo que en el taller uno no llega y le dice, oye, hay que anillar el carro y hacerle las balatas, ¿no? Para eso lo lleva uno y ellos le dicen, no, esto es lo que le recomiendo que le haga a su coche. Pues nosotros cuidamos su metabolismo y su organismo y por eso vienen las recomendaciones. La preparación cambia dependiendo del paciente. Es muy diferente preparar a un superobeso con diabetes y apnea obstructiva del sueño a preparar una paciente grado 2 sin comorbilidades, mujer de 25 años, por darles un ejemplo. Pero la dieta debe durar al menos 2 semanas. De 2 a 6 semanas es el promedio de preparación, dependiendo de las características. Ayer me hicieron una pregunta muy específica y se las vuelvo a contestar por si nos ve la persona que nos hizo esta pregunta, y es si un paciente trasplantado se puede operar. Sí se pueden operar. El paciente trasplantado hoy, si tiene obesidad, es una recomendación. Debe ser un grupo todavía más amplio porque se tiene que unir a nosotros el trasplantólogo. Y en trasplante renal, que es la pregunta, el obeso tiene una cosa que llamamos nefropatía del obeso, es decir, la sola obesidad puede dañar nuestro riñón, entonces al contrario, tener delgados es bueno. Muchas veces nos consulta el trasplantólogo para que primero hagamos una cirugía bariátrica y después poder hacer ellos su trasplante, que además se va a facilitar. Me tengo que operar la piel, fue otra pregunta, después de la cirugía. No todo el mundo, no todos necesitan la conversión. Aquí en la imagen tenemos a mi buen amigo Aco, que él no, se cuidó mucho y no necesitó, él fue una conversión. Y depende mucho de la pérdida, si es una pérdida masiva de la piel, de la edad y de cómo finalmente se una se contraiga y hay que ver el resultado final al cabo del año, año y medio. Muy importante que el paciente sí esté bien suplementado para poder hacer esta cirugía. Para Esmeralda, hay un porcentaje aceptable de reganancia de peso que es hasta el 14% del exceso de peso perdido. Ese es el ideal, o sea, el paciente debe llegar a estar delgado y luego debe recuperar un poco y mantenerse. Por eso hablábamos de los cambios en el estilo de vida que son fundamentales para mantener la reganancia. ¿Ok? Eso es importante. Las vitaminas, bueno, nosotros tenemos la marca
bypass mix y bariatric mix. Esto es muy importante y son vitaminas que hemos modificado para que tengan una buena absorción. Además las hacemos en cápsulas porque muchos pacientes se quejaron del sabor de las vitaminas. Entonces en cápsulas pues ya no hay disculpa para tener un buen resultado. Aquí me preguntan también sobre la expectativa de pérdida de peso con la manga gástrica. Depende del caso, del tamaño. Siempre hablamos en porcentajes. Queremos que el paciente tenga, o sea, cada vez que ofrecemos un procedimiento bariátrico, queremos que el paciente tenga la pérdida de más del 50% del exceso de peso. Entonces, eso se considera éxito. Las mangas, dependiendo de las características, si es un paciente grande o una chaparrita de nuestras pacientes, obviamente va a ser un poco más lento el proceso y se considera que a los 2 años la manga gástrica va a estar estable. Y bueno, que con esto vamos a saber cuál es el resultado final. Es una cirugía muy moldeable. Hay pacientes que como no tenemos dumping y no hay mala absorción, se puede moldear. Hay pacientes que con manga gástrica y un plan de ejercicio y un plan saludable les va a ir muy bien. Como les decía, el 14% es pensando en el resultado de reganancia. Un número de años en el que se pueda decir que el paciente ya se estabiliza con la reganancia. No, no existe. O sea, la batalla nunca termina, ¿eh? Eso es algo importante para ustedes. Siempre hay que seguir. Esto es parte de nuestro grupo multidisciplinario. Ahí vemos algunos doctores que se están formando en la actualidad con nosotros. Yo formo cirujanos bariatras en el Hospital General. Ya llevo varios años en esto. Me gusta, es parte de la pasión. Nuestra anestesióloga estrella, Dona G, es, yo digo, la super anestesióloga. Y bueno, compañeros de trabajo. Y como ustedes ven, es un grupo de personas que nos gusta mucho el trabajo que hacemos. Ok. Bueno, entonces, no sé si tengamos alguna otra pregunta para el auditorio. La diferencia entre el mini y el bypass. La diferencia es que el mini, mal llamado mini, no es mini, es un bypass de una sola anastomosis. Es una de las cirugías que más ha crecido en el mundo en este momento en porcentaje, no en números totales, pero sí está en un ascenso muy, muy importante, porque permitió varias modificaciones en el bypass gástrico en Y. Pero básicamente en el bypass gástrico en Y tenemos 2 uniones, estómago-intestino, intestino-intestino, mientras que en el bypass de una anastomosis hacemos una sola conexión. Y bueno, la indicación que hacemos entre uno u otro es el grado de reflujo. Las características de vida del paciente se han vuelto importantes para tomar también esta decisión. Me preguntan si es una operación costosa. Bueno, yo siempre digo que es la más barata del mundo, ¿no? El estudio de la IMCO mostraba que un trasplante renal está arriba del $1.000.000 y que la diabetes nos consume entre 2 millones y 5 millones de pesos. Los costos varían un poco, obviamente dependiendo depende del... Oh, caray, se cayó el Facebook, creo. Dependiendo del hospital que tratemos. Mira, se cayó el Facebook, qué cosa. Ok, qué lástima. Luego lo vamos a repostear, ¿eh? Porque lo estamos grabando para repostearlo, sí. Bueno, ahí van a entrar los últimos minutos de Facebook. Ahí va. Pero para Telenia ya llegó al final otra vez, qué cosa, ¿eh? No te conviene ver esta plática, Telenia. Entonces, bueno, esta plática sí la podemos repostear, la grabamos, está sin problema. A los amigos de Instagram les doy un saludo, ya saben dónde contactarme, Dr. Jorge Ramírez. Hasta luego, Instagram. Muchas gracias. ¿Ya acabamos? Todo muy bueno. Ya casi vamos a acabar. Aquí tenemos a nuestro amigo Juan Alhash. También es un buen amigo y paciente. Entonces, bueno, no queda más que despedirme. Y el próximo jueves nos vemos con el placer de comer.
Este va a ser una plática muy, muy interesante que vamos a tener con nuestro psicólogo bariatra. Es un tipo que ha tenido mucho éxito con nuestros pacientes. Y bueno, no queda más que despedirme. Saludos, nos vemos el próximo jueves. Bye, un gusto verlos.